Lo que sí les voy a pedir a todos que me ayuden con el chat. Ahora porque no sé por qué ahora no se me ve a mí, yo no lo puedo ver. Ahí veo la pantalla. Ahora sí, me acompaña con... Estábamos viendo ya la clase pasada, con Henry se había visto como un ejercicio introductorio a caída libre, ¿sí? Cualquier cosa me dicen, porque como no veo el chat me paran, me avisan de alguna forma. Se había visto el de la pelotita cayendo y habían visto la parte de la dinámica de la pelotita para poder ver bueno, cómo afectaba en una libre fuerzas. Y habíamos visto que generalmente cuando vos tenés una caída libre, en este caso esto es armado por Henry, Bart cayendo, ¿sí? Si nosotros cuando hablábamos de caída libre estábamos despreciando en la mayoría de los casos, vamos a despreciar la fuerza de rozamiento que le puede hacer el aire hacia arriba, por lo tanto la fuerza neta iba a ser el peso, que era hacia vertical y hacia abajo, por lo tanto la aceleración nos daba que era igual a la aceleración gravitatoria, ¿sí? Y iba a ser con dirección vertical y con eso lo habíamos visto en los ejercicios de la clase pasada con Henry. Por eso es un pequeño repaso de esa parte. ¿Sí? Y hoy vamos a empezar a ver el ejercicio 1. Sí, dale. ¿Entrecortado? Dale, dale. Lo que les decía, decime cualquier cosa si se corta de nuevo. Ah, que lo que les decía es que con Henry se había visto la clase pasada de que cuando vos tenías un cuerpo, vamos a hacerlo con Bart mismo que está ahí, cayendo, que cuando estábamos hablando del tema caída libre, nosotros generalmente lo que vamos a hacer es despreciar la fuerza de rozamiento que le puede hacer el aire hacia arriba, vertical y hacia arriba, la fuerza de resistencia que le haga el aire, a los cuerpos. Por lo tanto, la fuerza neta que va a tener el cuerpo siempre va a ser una fuerza vertical y hacia abajo, ¿sí? Que va a ser la fuerza peso que tenga el cuerpo. Por la segunda ley de Newton, se había visto que la fuerza neta, lo voy a escribir medio así nomás para que quede, era igual a masa por la aceleración. Esto era por la segunda ley de Newton. Y a su vez, la fuerza peso era igual a la masa por G, que era 9,8, que era la aceleración gravitatoria. Como en los casos de caída libre, la fuerza neta es la fuerza peso, la aceleración que tenga el cuerpo va a ser igual a la aceleración gravitatoria. ¿Sí? Pero eso en los casos de caída libre donde el aire se considera despreciable. ¿Sí? Esto es un pequeño repaso, pues esto es lo que se vio en la clase pasada con Henry, hablando sobre, bueno, el caso particular de la caída libre, donde la fuerza neta es igual a la fuerza peso. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Hola? ¿No hay ningún comentario? Bueno, entonces sigo. Está. Bueno, entonces vamos al ejercicio 1 de la ficha de caída libre. El ejercicio 1 dice, para averiguar la altura de un puente, un pescador deja caer una piedra determinando que emplea
2,0 segundos en llegar al agua. Me pregunta, ¿cuál es la altura del puente? Y realice las gráficas que describen el movimiento de la piedra. Como todos los veníamos viendo siempre en los ejercicios, lo primero va a tener que ver la situación, ¿sí? Tenemos que ver el modelo físico en el que estamos empleando, que estamos trabajando. Tenemos que plantearnos, por ejemplo, dónde ubicamos el origen del eje Y y las coordenadas sería, o sea, el eje de coordenadas, el Y igual 0, ¿sí? Si lo ponemos a nivel del puente, si lo ponemos a nivel del agua, y si ponemos positivo hacia arriba, positivo hacia abajo. Recuerden que esto nosotros lo podemos poner donde queramos, donde nos convenga más, ¿sí? Nosotros podemos tomar el origen a la altura del puente, donde se tira la piedra, o podemos tomar el origen al nivel del agua. Este eje, en este caso, se puso con el origen en el nivel del agua y apuntando hacia arriba. Por lo tanto, todo lo positivo, con las Y positivas, va a ser hacia arriba. ¿Sí? Pero esto, recuerden que se puede tomar al revés. Podríamos tomar el origen acá y poner el eje de las Y positivas hacia abajo. Eso lo va a definir cada uno cuando realiza el ejercicio según cómo le quede más cómodo. El otro día estuvimos hablando bastante de eso en la clase de consulta, de que esto es lo que nos iba a definir en los signos, para dónde iban a ser las Y positivas, para dónde iban a ser las Y negativas, para dónde iban a ser las velocidades positivas, las velocidades negativas. ¿Sí? Lo que me va a indicar van a ser los signos de las cosas porque me va a indicar sentidos. Bueno, ahí es, bueno, esto lo que veníamos hablando de que nosotros vamos a tomar, en este caso, el origen al nivel del agua, pero esto no cambia el resultado. El resultado de la altura del puente, que es una de las incógnitas que queremos averiguar, va a ser lo mismo, el resultado tiene que ser el mismo, si ponemos el origen a nivel del mar o si la ponemos a nivel del puente. Cualquier cosa me dicen. ¿Ah? Porque al no ver nada, sí, o no entienden nada y no me quieren interrumpir. Quiero que interrumpan, chiquilines. Tienen que interrumpir, mucho. Bueno, en cinemática, esto lo estuvimos viendo, que hay varias ecuaciones, ¿sí? Que son para definir de la relación que tienen una magnitud con la otra. Una de esas ecuaciones, que ya habíamos visto de dónde salían, es esta, por ejemplo, que dice que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Nosotros, al poner el origen de nuestro eje, ¿sí? En el nivel del mar, nos tenemos que fijar, por ejemplo, sabemos que demora 2 segundos, porque en la letra lo decía. La letra del ejercicio decía que el pescador tira la piedra desde el puente y demora 2 segundos en llegar al suelo, en caer en el agua, perdón. Y que la piedra en T igual 0 segundos, está en reposo. ¿Cómo podemos suponer esto? Esto está en la letra también, porque dice se deja caer. Si no, me tendría que estar indicando que se lanzó con una velocidad inicial a propósito, ¿sí? Yo puedo tomar con una velocidad inicial. Dice se deja caer, de que la suelta nomás, no le está dando una velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial va a ser igual a 0 metros por segundo. Y
como nuestro origen está en el nivel del agua y final es igual a 0 metros, esto lo habíamos visto recién, ¿sí? Que como yo puse que aquí está nuestra inicial, nuestro origen, y yo lo que quiero es tiro la piedra desde acá arriba hacia el mar, nuestra posición final va a ser los 0 metros. ¿Sí? Estos son todos datos que sacamos de la letra del ejercicio. Escucho el chin, chin del... Sí, sí. Sí. Yo iba a hacer un comentario, Ernestina, porque un minuto, porque ha pasado en el examen, creo que fue en febrero. Este ejercicio, que es muy común, puede a veces omitirse en la letra, decir si el cuerpo es lanzado hacia abajo, ahora se habla de un puente, o si es lanzado hacia arriba. Obviamente, puntualmente en este ejercicio queda claro que lo único que puede hacer es ir hacia abajo porque no tiene velocidad inicial. ¿Está? Acotando un poco lo que decía Ernestina. Hay ejercicios en que no se menciona si el cuerpo va hacia arriba o hacia abajo, pero en este, si no se mencionara, es claro que tiene que ir hacia abajo, porque si no, un cuerpo, si hacia arriba, necesita una velocidad inicial. Una velocidad inicial distinta de 0 para poder ir en contra de la aceleración. Exactamente. Y después, por otro lado, este ejercicio tiene también variaciones que están relacionadas con, se pide la altura del puente, pero en realidad es la altura hasta la superficie del agua. Claro. Obviamente, el puente tiene una estructura por debajo del agua. La altura total del puente sería toda esa altura. ¿Por qué les digo? Porque hay ejercicios donde lo hemos tomado en cuenta. Obviamente necesitan más datos, y lo que ustedes trabajan como caída libre es simplemente lo que está desde donde se arroja hasta la superficie del agua, porque dentro de la superficie del agua el movimiento de los cuerpos tiende a ser más cercano a un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tienen que sumar dos movimientos. ¿Ah? Te digo porque hay libros donde este ejercicio aparece planteado de esta manera. Claro, o sea, por ejemplo, no. Por ejemplo, lo que hablábamos al principio, cuando vos estás hablando de caída libre, estás tomando en cuenta situaciones en las que no hay una fuerza contraria al peso. Por lo tanto, la del aire vos podés llegar a despreciarla porque puede ser muy chiquita con respecto al peso. Pero sin embargo, una fuerza que le podría hacer de resistencia al agua, a esa piedra, va a ser mucho mayor a la que le puede hacer el aire. Entonces, en esa situación, vos no lo podés considerar una caída libre. Claro, el encanto. Claro. Eso también. Sí. Sí. No. No. Franco, vos la velocidad inicial, vos le podés dar un impulso para que la piedra caiga con una velocidad distinta de 0, ¿sí? Y sin embargo esté yendo hacia abajo. También le podés dar una velocidad inicial para que suba la piedra. Lo que se refiere Mariana es que en estos casos la única forma de que algo tenga velocidad inicial igual a 0 metros por segundo va a ser en una situación en que el cuerpo esté bajando. Nunca va a tener una velocidad inicial de 0
con el cuerpo subiendo. ¿Se entiende? Velocidad inicial distinta de cero puedes tener en los dos casos, tanto subiendo como bajando, pero igual a cero solo bajando. Por ejemplo, los basquetbolistas, por ejemplo, picando una pelota, la pelota está bajando con una velocidad inicial distinta de cero, no con una velocidad igual a cero. No es que cayó y nada más. Hmm. No, es lo que hablábamos recién. Velocidad inicial igual a cero, el cuerpo solo va a poder bajar, no va a poder subir. Porque lo único que tiene es una fuerza, la fuerza peso, que le produce una aceleración hacia abajo. Entonces no tiene forma de irse hacia arriba, salvo que yo le dé una velocidad inicial hacia arriba. Claro, ahí lo que tendría que ver, en el caso de que me dan una velocidad inicial distinta de cero, me voy a tener que fijar el signo de esa velocidad. Según cómo se marcaron los ejes, por ejemplo, esto lo vimos en la clase de consulta y creo que en el ejercicio pasado, en la clase pasada vos lo habías visto, Henry. Si yo tengo, por ejemplo, tenemos los ejes como colocamos ahora, el origen en el mar y las Y positivas hacia arriba. Mi aceleración, yo ya sé que va a tener que ser vertical y hacia abajo, porque es la aceleración gravitatoria, ¿no? No sé si se ve algo en la flecha esa ahí. Esta es mi aceleración, ¿no? Va hacia abajo, tiene sentido hacia abajo, ¿sí? Vertical y hacia abajo. Esa es la aceleración. Entonces, esta aceleración va a tener signo negativo, porque es hacia abajo, porque mis Y positivas están marcadas hacia arriba. Por lo tanto, mi aceleración, acá en este caso, va a ser de menos 9,8, ¿sí? Metros por segundo al cuadrado. Si a mí me dan una velocidad como dato, me dicen que la velocidad es igual a 10 metros por segundo, y me la dan así, significa que esa velocidad es positiva, por lo tanto va a tener que ser en sentido contrario a la aceleración, va a tener que ser hacia arriba. Si me dicen que la velocidad inicial, no me escribe, bueno, me dicen que la velocidad inicial es igual a menos 10 metros por segundo, entonces significa que la velocidad inicial esa va a ser hacia abajo, porque tiene el mismo signo que la aceleración. ¿Se entendió eso? Bien. Cuando nosotros marcamos los ejes de coordenadas, ¿sí? Cuando vamos a hacer un ejercicio, nosotros estamos marcando hacia dónde son nuestras posiciones positivas y nuestras posiciones negativas. En este caso pusimos el origen a nivel del mar y pusimos el eje hacia arriba. Por lo tanto, la flechita del eje, ¿sí? Me está indicando hacia dónde crecen las posiciones. Entonces estamos indicando que acá es 0, acá será 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, no sé, ¿no? A escala, pero va aumentando los positivos hacia arriba. Y todo lo que sea hacia abajo va a ser negativo.
¿Sí? Por debajo de esto está -1, -2, -3, -4. Cuando yo tengo una aceleración, una velocidad, ¿sí? Son magnitudes vectoriales, las cuales van a estar definidas por un módulo, que va a ser el número, el valor que tiene, la dirección y el sentido. En este caso, dijimos que la piedrita que va a caer del puente, como es una caída libre, vamos a despreciar la fuerza del aire, solo tiene la fuerza peso que cae, ¿no? Tiene solo la fuerza peso que se está aplicando sobre ella. Por lo tanto, va a ser la fuerza neta, o sea, la suma de toda su fuerza va a ser hacia abajo. Entonces, la aceleración también va a ser hacia abajo, porque tiene la misma dirección y sentido que la fuerza neta. En física, los signos nos van a indicar sentidos. Mariana, cualquier cosa vos frename o si querés aclararles algo. Entonces, cuando yo tengo una aceleración que es hacia abajo, ¿sí? Y que yo me marqué como positiva las posiciones hacia arriba, y esto está en sentido contrario a mis posiciones positivas, esto va a tener que ser negativa. Porque lo que me está indicando este menos es que esta aceleración es hacia abajo. Si yo pongo más 9,8, como yo puse los ejes, mi aceleración, si yo la voy a representar, me tendría que quedar hacia arriba. Lo mismo con las velocidades. Si yo quiero representar esta velocidad de más 10 metros por segundo, la tengo que representar hacia arriba, con sentido hacia arriba. Si quiero representar una que es negativa, de menos 10, la voy a tener que representar hacia abajo. Esto es porque son magnitudes vectoriales. ¿Ahora sí? Bien. Entonces seguimos con el ejercicio. Bueno, por lo que vimos recién, de que la posición final iba a ser 0, porque nosotros marcamos el origen ahí, la ecuación me va a quedar 0 igual a la posición inicial, que va a ser la altura del puente, más la velocidad inicial por el tiempo, que el tiempo, la velocidad inicial sabemos que es 0 también, por lo que habíamos dicho de que se dejaba caer del puente con una velocidad inicial igual a 0. Este término entonces también me va a quedar igual a 0, más la aceleración, que ya sabemos que es menos 9,8, por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esto lo único que estamos haciendo es sustituir los valores que nos daba el ejercicio, ¿sí? Entonces, la ecuación nos va a quedar, como dijimos recién, 0 igual a I inicial más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Voy a despejar la I final, la I inicial, perdón, estoy con I final desde hoy, con la I inicial, porque es la altura del puente, que es lo que me están pidiendo que yo calcule. ¿A qué altura estaba inicialmente la piedra? Entonces paso todo este término para el otro lado, restando, entonces me pasa negativo, y me va a quedar menos, sustituyendo valores nada más, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, porque sabíamos que esta era la aceleración gravitatoria y que era negativa porque era hacia abajo, por cómo habíamos planteado nosotros los ejes, perdón, por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Sobre 2. Una cosa muy importante de por qué está escrito es así, el tiempo al cuadrado, en vez de poner 2,0 segundos al cuadrado. Era para ver en análisis dimensional, ¿sí? Que lo estuvimos viendo un poco el viernes en la clase de consulta y la clase pasada habíamos estado hablando un poco de eso. Que nos servía para ver si estaba bien nuestro despeje, ¿sí? Un segundo de este se me va a ir con el cuadrado y el otro se me va a ir con el otro segundo,
¿sí? Del metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la unidad me va a quedar metros solo, ¿sí? Eso lo estuvimos hablando la otra vez, de que me servía para verificar unidades. Y bueno, y la cuenta me da menos es más. Entonces me va a quedar que la altura del puente es 19,6 metros. Sí, sí, menos 19,6 metros. Entonces, como es menos, va a ser menos por menos más. Por lo tanto, la altura es 19,6 metros. Lo cual concuerda con cómo nosotros pusimos los ejes, que nos dé positivo ese resultado. Porque nosotros pusimos que los los Y positivos iban a ser hacia arriba, si nosotros tomábamos de cero el nivel del mar. ¿Sí? Entonces, esos detalles del signo, de las unidades, cuando vemos el análisis dimensional, son de las cosas que nos tenemos que fijar para ver si hicimos un planteo correcto. Yo no sé si de esa primera parte quedó claro o hay alguna duda de hasta acá. Y capaz que sí, quizás sí, pero no tenía. Ah, bien. Se ve que el pescador solo tenía la piedrita a mano y nada más, y un reloj. Un cronómetro y la piedrita. Era lo único que tenía. Sí, no, no creo. Por eso tiene pinta de que solo el cronómetro y Hola, una piedrita. hola. Hola, Eduardo. Yo quiero afirmar que entendí, hasta ahora voy bien, pero me tengo que ir. Dale, Tengo otra clase y no puedo faltar. Entonces, bueno, hasta que nos vemos. dale. Chao, chao. Suerte. Chao, Nos vemos. Eduardo. Después veo la repetición, ¿ok? Chao. Bien. La repetición, ¿eh? Se repite. Tenemos replay. Bueno, la segunda parte lo que nos pedía era las gráficas del movimiento que hacía la piedrita. ¿Sí? Esta es la gráfica posición en función del tiempo, donde la posición inicial son unos, ya nos dijimos, 19,6 metros, entonces un poquitito antes del 20, ¿sí? Y a los 2 segundos llega a su posición final, que era 0 metros, que era el nivel del mar. Es parabólica, ¿sí? O es curva, es una curva, porque era un movimiento uniformemente acelerado. ¿Recuerdan eso? Si tengo un movimiento que tiene aceleración, su gráfica de posición en función del tiempo iba a ser curva, ¿sí? Porque iba a variar lo que avanzaba por el intervalo de tiempo. Vamos a la gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Tiene una aceleración constante este movimiento. Por lo tanto, la gráfica de velocidad va a tener que ser una gráfica lineal, una gráfica recta. ¿Y por qué lo pusimos en los negativos? ¿Por qué partimos de cero y nos vamos hacia los negativos? Franco hoy no habla. No sé qué les pasa hoy, que están mudos.
Exacto. Muy bien, Franco. Porque la velocidad, la piedra se está moviendo hacia abajo. Nosotros habíamos planteado los ejes de coordenadas con los positivos hacia arriba. Por lo tanto, si se está moviendo hacia abajo, su velocidad es hacia abajo, entonces su signo va a tener que ser negativo. Y la aceleración va a ser una recta constante, menos 9,8, porque era igual a la aceleración gravitatoria durante todo el movimiento. En este caso, porque lo estamos considerando hasta que llega al mar, ¿no? Si nos metiéramos, como decía Mariana, a cuando ya atravesó y se empezó a hundir la piedra, ahí ya estamos hablando de otra cosa. No vamos al ejercicio 4, pero en este ejercicio van a tener que participar todos. Es más, Henry, metete vos también a hablar acá. Nos metemos todos porque este era uno de los que había quedado planteados para que ellos lo fueran viendo. Así que yo quiero que hablemos todos en este. En este y en el 5. Vamos a leer. Ah, todos calladitos. Habían quedado 3 y 3, ¿eh? Ah, no. 2. Yo sé que habían quedado 2 y 3, ¿no? Sí, yo creo que era mi equipo el que tenía este ejercicio, pero una confusión. Igual, tipo, puedo responder la primera pregunta. Bueno. Dice, la gráfica velocidad en función del tiempo corresponde al movimiento de una pelota en caída libre. A, la pelota está subiendo o bajando. A ver, Franco, no sé que tenía una... Bueno, ahí no, en realidad no están especificando, te están diciendo que está en caída libre, pero no están especificando... en realidad sí lo están especificando, la velocidad inicial es 12, ¿no? Sí. Como está disminuyendo en función del tiempo, está subiendo. Porque para que disminuya en función del tiempo, tiene que llegar, tiende a 0, ¿no? Sí. Y en un movimiento parabólico, 0 corresponde al punto más alto de una parábola. O sea, yo entiendo, por lo que veo en la gráfica, que el movimiento, como no especifican, entiendo que el movimiento es hacia arriba y hacia abajo. O sea, que la lanza hacia arriba y la caída libre comienza una vez que... Muy bien, pensando con respecto a la aceleración. No, para que Mariana quería hablar. Ah, sí. No, yo quería aclarar que este no es un movimiento parabólico. No. Es un movimiento en una única dimensión, ¿no? Es en una sola dimensión. Entonces, la forma de parábola la tiene la gráfica posición-tiempo por el tipo de relación entre las magnitudes. Pero la gráfica posición-tiempo no muestra la trayectoria seguida por el cuerpo, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Franco? Sí. O sea, el movimiento se produce en una línea, en una sola dimensión, no es un movimiento parabólico. El movimiento parabólico implica la existencia de un movimiento en 2 dimensiones, o sea, en el plano. ¿tá? En este caso, estamos hablando del movimiento en una sola dimensión. Entonces, la forma de la gráfica posición-tiempo es una parábola por el tipo de relación que existen entre las magnitudes. Claro, igualmente creo que eso no invalida lo que dije. Seguiría aplicando, aunque sea en una sola dimensión, por ejemplo en el eje vertical. Sí, y Franco, y con respecto a la aceleración. A ver, lo que tú decís, a ver, espérate un poquito, lo que decís que no invalida es que el cuerpo está subiendo. La explicación que di. Ah, no, claro, sí, esa parte, la respuesta
que el cuerpo está subiendo es correcta porque es lo que tú decís, disminuye la velocidad en el tiempo. No es posible dentro del campo gravitatorio terrestre que un cuerpo que esté bajando esté disminuyendo la velocidad. Esa parte sí es correcta. Claro, era de la posición tiempo. Claro, claro. Y ponele que sí, Lili. Ah, bueno. Bueno, el tema también viene en lo que estábamos hablando antes. Como es un movimiento de caída libre, la aceleración es hacia abajo, porque es la aceleración gravitatoria. Por lo tanto, esta velocidad, para ir disminuyendo, tiene que estar con sentido contrario a la aceleración. Por lo tanto, la única forma de que una velocidad disminuya en un movimiento que va a tener aceleración porque está variando, es que sea contraria a la aceleración. Por lo tanto, esta velocidad va a tener que ser hacia arriba. Va a tener que tener sentido hacia arriba. Una moto pasando por la puerta de casa. ¿Se entendió eso? Bueno, nos vamos. Bueno, acá está la explicación por posición, ¿sí? Que el delta I va a ser mayor que 0. Por lo tanto, la I final va a tener que ser mayor que I inicial. No sé qué pusiste acá. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. La I final va a tener que ser mayor que la inicial. Si la altura final es mayor a la altura inicial, entonces se está subiendo. ¿Sí? Porque recuerden que nosotros estamos poniendo en los ejes, generalmente el origen en el cero, digamos, de la posición donde se lanza la pelota, y positivos hacia arriba. ¿Sí? Acá estamos dando por hecho de que estamos poniendo el origen donde se lanza la pelota y positivos hacia arriba. Entonces la inicial es igual a 0, la velocidad inicial es igual a 12 metros por segundo, la velocidad final va a ser 0 metros por segundo y la aceleración es igual a menos 9,8.
Esos son los datos que nosotros vamos a poder tomar pensando en cómo está esta gráfica realizada. Esa gráfica nos presentaban en el ejercicio. Entonces, nos pedían calcular la altura, ¿sí?, a la que llegó. Entonces nos vamos a ir a otra de las ecuaciones de cinemática, donde dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el delta I. Entonces, la velocidad final, nosotros sabíamos que es 0. La velocidad inicial la teníamos, que era los 12 metros por segundo, más 2 por la aceleración, que sabemos que es menos 9,8, por el delta I. Vamos a despejar el delta I haciendo menos. Henry, ¿podés seguir un segundo? Y yo ya vuelvo. Porque, sí. Bueno, ya volví, disculpen. Seguí, pero seguí. Al cuadrado. Claro. El tema es, si yo sustituyo el valor de velocidad inicial sin ponerle los paréntesis, me va a quedar menos 12 al cuadrado, ¿sí? Que me da 144 positivo. Pero sin embargo, es menos el valor de la velocidad inicial al cuadrado. Por lo tanto, va a ser menos 144. Y eso es muy importante porque ese signo me va a determinar el signo que va a tener el desplazamiento. ¿Por qué? Porque abajo es 2 por menos 9,8. Si yo no le pongo este paréntesis, estos corchetes, me queda 144 positivo dividido 19,6. Menos 19,6. Por lo tanto, este signo me va a quedar negativo. Entonces, no se corresponde a lo que nosotros habíamos planteado de que nuestro origen estaba en el punto donde nosotros lanzábamos la pelota y los positivos hacia arriba. Entonces, es muy importante esto de que el menos es menos lo que me da el valor de la velocidad al cuadrado.
¿Se entiende eso? ¿O quedaron? Pues yo no. Con esas cosas hay que tener muchísimo cuidado. El típico problema de signos. Sí, claro, es el opuesto a la velocidad al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado. El tema es que matemáticamente, por ejemplo, si ustedes en una calculadora, ¿no? Yo agarro y pongo la calculadora menos 12 al cuadrado dividido 2 por menos 9,8, la calculadora me va a poner menos 7,3. Salvo que yo le ponga el paréntesis. Si yo no le pongo el paréntesis, la calculadora me lo va a dar negativo. ¿Ah? Y muchas veces uno tiende a hacer todo en la calculadora. Entonces, por eso es muy importante los paréntesis. No es solo, aparte del concepto de que lo que estás haciendo es poniendo lo opuesto al valor de la velocidad inicial al cuadrado, sino que cuando yo lo vaya a escribir, lo escriba bien. No, no es un igual negativo. Esto que tiene un igual y tiene una arriba que es como media redondeadita, como parece lo de la ñ, digamos, significa que es aproximadamente 7,3. 7,3 metros. Eso porque la cuenta no da exactamente 7,3. Eso es un aproximado. Yo ahí les voy a decir una cosa, que en matemática yo entiendo que uno ponga así. Esto es para todos, para discutirlo, ¿no? Entre todos, como decía Ernestina. Pero en ciencias, existiendo las cifras significativas, para mí no es necesario. Claro, en este caso no sería necesario porque por cifras significativas nos quedaría 7,3. Exactamente. O sea que lo que en la matemática es una cosa importante en el rigor, porque además incluso en la matemática lo que ellos suelen hacer no son redondeos, sino truncados, suelen poner así aproximación, pero acá con el manejo de cifras significativas, que bueno, lamentablemente este año con el tema de los prácticos, que es donde realmente uno lo... Hola, no sé si soy yo que no dejé de escuchar a Mariana o todo. Está, pues dije, está, capaz que era el mío. Mariana lo que está hablando es que cuando nosotros estamos haciendo cuentas en física, en química, tratamos el tema de las cifras significativas. Nosotros vamos a estar trabajando con, obviamente, un lugar después de la coma, 2 lugares máximo, porque van a ser sobre las cifras seguras. Eso generalmente lo como decía Mariana, se ve más en el práctico. Pues son las cifras que yo puedo asegurar que son así, según las medidas que yo tengo. Entonces, en este caso, nosotros podríamos perfectamente poner igual 7,3 y está bien. Esto de aproximadamente 7,3 es más algo que se usaría en matemática. ¿Seguimos? No sé si me escuchan o... Porque por el momento me quedo como silencio todo y... No. Bueno, bien, lo otro que nos pedía en el ejercicio era la velocidad... El tiempo en que recorría esa distancia.
¿sí? Entonces, la fórmula de aceleración, ¿sí? Como es una aceleración constante, vamos a usar lo que sería la aceleración media, es aceleración es igual a variación de velocidad sobre variación de tiempo. Entonces, si nosotros despejamos de esa ecuación la velocidad final, nos queda que velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final sabemos que es 0, porque llegaba al punto máximo, ¿sí? A la altura máxima de esa pelota. La velocidad inicial la teníamos como dato, la aceleración la sabemos, tenemos que despejar el tiempo. La velocidad inicial está sumando, pasa para el otro lado restando. La aceleración está multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo, entonces me va a quedar menos velocidad inicial dividido menos 9,8. Y esto me da 1,2 segundos. Otra vez, en esto, si verificamos signos, nos damos cuenta que nos dio positivo y está bien, porque es un tiempo. Si hacemos un análisis dimensional, está bien, porque este metro se me va a ir con este metro y uno el segundo cuadrado se me va a ir con este segundo, por lo tanto la unidad me queda segundos. Yo iba a agregar una cosita ahí. Sí. Más que un tiempo, es una variación de tiempo. Claro, es una variación de tiempo. Tiempos negativos existen. O sea, un tiempo que nos dé negativo, un t, existe. Lo que no existe son delta t negativos. Ahí se nos complica. O sea, claro, si un tiempo final nos da negativo, eso es válido y puede estar asociado al sistema de referencia que elegimos, ¿no? O sea, sí, si yo elijo ahora el tiempo 0, lo que ocurrió hace 1 hora llevaría un -1, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a nivel histórico? Que las diferentes culturas tomamos ceros en lugares diferentes. Lo que sí no nos puede dar es un delta t negativo. Volviendo, a ver, Ernestina, ¿vos podés volver un minuto a la gráfica anterior, a la gráfica del ejercicio, la que proponía la letra? Sí, es esta. Ahí está. Por lo general, cuando uno tiene que recurrir a la gráfica velocidad. La gráfica velocidad, si uno la tiene, genial. Y si uno no la tiene que tratar de construir, porque ella nos soluciona un montón de problemas. Recuerden que la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo es la aceleración. O sea que siempre que estamos trabajando en caída libre, yo tengo la pendiente de esa gráfica. La pendiente de esa gráfica es 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros podríamos haber resuelto este ejercicio sin ninguna de las ecuaciones que tenemos allí a partir de la gráfica. Y yo siempre les recomiendo, en general, mirar las gráficas. ¿Por qué? Si ustedes miran, la velocidad final es 0, la inicial es 12. O sea, yo tengo la variación de velocidad que es -12 metros por segundo. ¿Están de acuerdo? ¿Está? Entonces, aceleración es delta V sobre delta T. La aceleración es menos 9,8. Eso sería igual a -12 sobre delta T. Y de ahí yo despejé y tengo el 1,2 ese. Claro. ¿Lo entienden, chiquilines? Ernestina enseguida. A ver los chiquilines y Henry. No, Henry enseguida. Entonces, sin hacer ninguna, con la definición de aceleración, yo ya lo tengo. Y después, si yo tengo el 12 y tengo el 1,2 del tiempo, yo calculo esa área, el área de un triángulo, y tengo el desplazamiento, como decía Henry. Yo hago 12 por 1,2 dividido 2,
y llegó al 7,3. Porque 12 por 1,2 es 14 con algo, dividido 2, 7,3. Entonces, la ventaja de trabajar sobre la gráfica velocidad-tiempo en todos los ejercicios evita memorizar e incluso quedar, como en este caso, con ecuaciones donde tenemos que estar muy atentos a los signos. Claro. Sí, tenés los dos caminos, ¿no? Siempre el de la gráfica siempre es el más sencillo y lo podés visualizar también el movimiento. Es como que te ayuda a verlo. Las gráficas te dan muchísima información y más la de velocidad en función del tiempo. Claro, es que porque si tenés la aceleración, bueno, de ahí podés sacar información para la velocidad y a partir de la velocidad posición. Pero al estar en medio, es como que, bueno, me voy para un lado hacia la de la aceleración y para el otro lado posición. Tengo las dos opciones desde esta gráfica. Correctísimo, esa es la idea. Y cuando uno trabaja a partir de un experimento, lo que llega más rápido es a la gráfica. Lo que llega más rápido, por ejemplo, si yo filmo un movimiento y lo coloco en un programa, lo que llego es una tabla de valores para graficar. Entonces es súper útil. Bueno, lo dejo por ahí. Claro, bueno, la práctica que están haciendo ahora de la cinta, por ejemplo. Pues cuando están ahora con la que están con la práctica de caída libre de la cinta, ustedes en la cinta hacen medidas donde llevan una gráfica de posición, de la cual de ahí pueden partir a averiguar las distintas velocidades y pueden llegar a la gráfica de velocidad y después a gráfica de aceleración. Bueno, el ejercicio 5. Se deja caer un cuerpo de masa 1 kilogramo desde una altura de 100 metros con respecto al fondo de un estanque lleno de agua, que tiene 10 centímetros de profundidad. 10 metros, de profundidad. Si dentro del agua se mueve con velocidad constante, grafique posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, aceleración en función del tiempo para todo el movimiento. O sea, para todo el movimiento se refiere al momento donde está cayendo en el aire y luego cuando está en el agua, hasta llegar al fondo del estanque. Y acá también la participación de ustedes, a ver cómo serían esas gráficas. Que este es otro de los que habían quedado planteados para que lo fueran pensando. O sea, la situación es la siguiente. Se deja caer un cuerpo, ¿sí? Desde una altura, ¿sí? De 100 metros, se deja caer. Llega a un estanque y empieza a recorrer bajo el agua con una velocidad constante. Te dice que esta parte va a tener velocidad constante y que tiene una profundidad de 10 metros. ¿Cómo sería la gráfica posición en función del tiempo de este cuerpo que está cayendo? Chiquilines. Silencio total. ¿Puedes repetir? Sí, yo podía repetir. La letra de ejercicio me plantea que tengo un cuerpo que lo dejo caer desde una altura de 100 metros, lo dejo caer y cae sobre un estanque que tiene 10 metros de profundidad. En la letra me aclara que mientras está cayendo dentro del estanque, su velocidad es constante. Entonces me pide las distintas variables del movimiento, la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Acá, bueno, me adelanté algún dato, ¿no? Mientras se está cayendo en el aire, va a ser una caída libre, porque no tiene otra fuerza que le esté impidiendo más que la fuerza peso que se esté aplicando sobre él.
Por lo tanto, su aceleración va a ser, como en los casos anteriores, de menos 9,8 metros por segundo. Y luego de que cae en el estanque, me dice que se mueve con velocidad constante. Por lo tanto, su aceleración va a tener que ser igual a 0 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿cómo será la gráfica posición en función del tiempo? Sí, ¿qué dice Franco? Perdón, ¿me puedes repetir? Hacelo ya. Exacto. En toda la primera parte va a tener un movimiento que, como tiene aceleración, su velocidad no va a ser constante. ¿Y la gráfica de posición en función del tiempo? Mm. Acá en la letra podría pasar de que vaya disminuyendo la velocidad, pero en este caso, en la letra nos aclaran que mientras está dentro del agua, esto lo decía en la letra, me voy a la letra del ejercicio, me dice, si dentro del agua se mueve con velocidad constante. O sea, en el ejercicio me están planteando que una vez que llegó al agua, va a mantener esa velocidad constante durante todo el movimiento que haga dentro del agua. Podría pasar que fuera disminuyendo. Podría ser un caso. Pero en este caso, en la letra me están especificando que se mueve con velocidad constante dentro del agua. Entonces, por lo tanto, en este movimiento yo voy a tener una aceleración en esta primera parte, como dijo Franco. No voy a tener aceleración, o voy a tener una aceleración igual a 0 en la parte del agua. Y voy a tener dos desplazamientos, o lo vamos a separar en dos desplazamientos. Un desplazamiento 1, que es el que realiza entre que fue lanzada, que se cae de la mesa hasta que llega al agua, y un desplazamiento 2, que va a ser desde que entra el agua hasta que llega al fondo del estanque. Entonces, yo voy a tener una posición inicial que van a ser estos 100 metros. Una segunda posición, ¿sí?, que va a ser de este primer tramo, que va a ser a los 10 metros, y una posición final de 0 metros, poniendo el eje de coordenadas de 0 en el fondo del estanque. ¿Sí? Por las ecuaciones que vimos hoy, yo puedo calcular, yo tengo el desplazamiento que realiza, tengo la velocidad inicial, que es 0, tengo la aceleración, puedo calcular la velocidad final con la que llega al agua. Y esa velocidad final con la que llega al agua va a ser la velocidad con la que mantiene constante dentro del agua. Yo lo que quiero saber es qué están poniendo en el chat, porque estoy como muy intrigada. Bien. Bueno, para porque estamos medio
Medio larguito, ¿no? No sé de tiempo cómo estamos. Yo no veo mucho. Sí, medio Sí, larguito. yo sabéis lo que estaba pensando, Sí, porque incluso contesto la pregunta de Franco, que de repente contesto la pregunta de Franco y te digo cómo diría de seguir. Franco, siempre la forma es la misma porque siempre estamos trabajando con un movimiento de aceleración constante. Nosotros no vamos a trabajar con movimientos de aceleración variada. O sea que la forma de esta curva, que es rama de parábola, es siempre. ¿Tá? Nosotros en los cursos del liceo, ahora y en sexto, los movimientos que vamos a ver son con aceleración constante. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Por otro lado, con respecto a la hora, a lo mejor vale la pena, ya que vuelve a surgir esta pregunta y como esto es reiterativo, que ustedes puedan realizar este ejercicio o las gráficas correspondientes a este ejercicio. Porque estaría buenísimo. como bien se los está diciendo Ernestina, no es un movimiento nuevo, es la composición de dos movimientos. Hay que estudiar un movimiento hasta que llega a la parte superior del agua y otro movimiento dentro del agua, que es un movimiento conocido, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, de repente, está bueno que ustedes intenten realizar este ejercicio. Y claro, y también tiene razón Ernestina, lo avanzado de la hora hace que de repente no podamos mantener la atención ya, porque cansa, y bueno, entonces convenga dejar por acá la clase, ¿les parece? Claro, yo creo que estaría bueno que lo intenten hacer y lo vayan mandando al grupo. Así se Claro. va discutiendo, como ha pasado con dos ejercicios, y la clase que viene lo retomamos como para poder hacerle el cierre a este ejercicio. Digo, porque llevamos 2 horas de clase y me parece que es medio cansador para todos. Y también eso de que se están teniendo que retirar varios, bueno, 1 hora y media, que se están teniendo que retirar varios compañeros. Así ya, bueno, lo vemos bien la clase que viene y lo vamos discutiendo en el grupo de WhatsApp. Estaría bueno que se quedaran pensándolo a este ejercicio. Pues este ejercicio están combinando las dos cosas que estuvimos viendo de cinemática. Coincido contigo, Ernestina. Coincido, nos estamos viendo el lunes